Durante años se construyó la idea de que Joaquín Guzmán Loera era un fugitivo perfecto. Un hombre que siempre lograba escapar, que burlaba cárceles y autoridades, y que parecía tener el control absoluto de cada movimiento. Pero esa narrativa tiene una grieta fundamental. Nadie cae sin cometer errores. La historia real no comienza con su captura final, sino mucho antes, cuando pequeñas decisiones empezaron a acumular consecuencias. Errores que en su momento parecían insignificantes, pero que con el tiempo se convirtieron en pistas, patrones y señales claras para quienes lo estaban siguiendo. No fue una cacería improvisada. Fue una observación paciente. Uno de los mayores mitos es pensar que el Chapo fue derrotado únicamente por la fuerza del Estado. En realidad, su caída se explica mejor como una cadena de fallas internas, excesos de confianza y decisiones que rompieron una regla básica del mundo criminal. Mientras más visible eres, más vulnerable te vuelves. A partir de cierto punto, cada movimiento comenzó a dejar rastro. Personas, lugares y rutinas que se repetían. Nada lo suficientemente grande como para encender alarmas inmediatas, pero sí lo bastante constante como para ser analizado. Y cuando la inteligencia entra en juego, el tiempo deja de estar del lado del perseguido. En este video no vamos a hablar de una sola equivocación, sino de varios errores clave que uno a uno fueron cerrando el cerco. Algunos ocurrieron dentro de su círculo más cercano, otros tuvieron que ver con decisiones personales que jamás debieron repetirse. Este es solo el punto de partida. Porque entender por qué terminó encerrado Joaquín Guzmán Loera implica ir desmenuzando cada fallo por separado. Y el primero de ellos apenas empieza a revelarse. El primer error serio no tuvo que ver con armas ni con enfrentamientos, sino con algo mucho más básico: la rutina. Joaquín Guzmán Loera empezó a repetir comportamientos cuando ya no podía permitírselo. Los lugares cambiaban, pero las costumbres no, y en inteligencia las costumbres son patrones. Durante años se movió entre zonas que conocía bien, confiando en que el terreno lo protegía. Esa confianza se transformó en previsibilidad. Las autoridades no necesitaban saber exactamente dónde estaba todo el tiempo. Les bastaba con entender dónde solía estar, con quién se reunía y qué zonas evitaba abandonar. Cada repetición reducía el margen de error. A esto se sumó un segundo fallo: no escuchar las señales de alerta. Capturas de personas cercanas, decomisos relevantes y operativos fallidos no fueron interpretados como advertencias, sino como incidentes aislados. En lugar de romper completamente con esos entornos, se mantuvieron vínculos que ya estaban bajo observación. Otro elemento clave fue la falsa sensación de control. El Chapo creyó que podía anticiparse siempre, que su experiencia era suficiente para detectar cualquier amenaza. Pero cuando la persecución se basa en análisis de largo plazo, no en persecuciones directas, la ventaja del fugitivo se reduce drásticamente. Las investigaciones no avanzaron por un golpe maestro, sino por acumulación. Cada visita repetida, cada contacto conocido y cada movimiento predecible fue alimentando un mapa cada vez más preciso. Y cuando ese mapa estuvo completo, ya no importaba cuánto poder tuviera. Este primer error marcó el inicio del declive. No fue el más visible ni el más escandaloso, pero sí uno de los más determinantes. Porque en el mundo criminal, la rutina es el principio del final. Y una vez que se cruza esa línea, el margen para corregir se vuelve mínimo. El segundo gran error no fue físico, fue estratégico: confiar en que su círculo era impenetrable. Con el paso del tiempo, Joaquín Guzmán Loera amplió su entorno, delegó más y escuchó menos. Y en ese proceso, la información comenzó a filtrarse. No por una traición espectacular, sino por fisuras pequeñas que se fueron acumulando. Cada detención de un colaborador cercano generaba interrogatorios, seguimientos y nuevas líneas de investigación. Aunque nadie hablara directamente, los patrones de relación quedaban expuestos. Para la inteligencia, saber quién conoce a quién es tan valioso como saber dónde se mueve alguien. El cerco se fue cerrando desde adentro. A esto se sumó un error común en estructuras grandes: la sobreconfianza en intermediarios. Mensajeros, enlaces y operadores que parecían leales se convirtieron en puntos vulnerables. Bastaba con que uno cometiera un descuido, una llamada, un encuentro, un traslado para que se abriera una nueva ventana de observación. También hubo un problema de comunicación. Métodos que durante años funcionaron dejaron de ser seguros, pero se siguieron usando por inercia. Cambiar sistemas implicaba incomodidad y riesgo inmediato. No cambiarlos implicaba riesgo a largo plazo. Se eligió lo segundo. Y ese retraso fue decisivo. Mientras tanto, las autoridades dejaron de perseguir sombras y comenzaron a construir redes. No buscaban a una sola persona, sino a todo un ecosistema. Cuando ese ecosistema quedó mapeado, localizar a Joaquín Guzmán Loera se volvió cuestión de tiempo, no de suerte. Este error fue silencioso pero profundo, porque cuando la confianza se convierte en vulnerabilidad, ya no importa cuántas rutas conozcas ni cuántos refugios tengas. El cerco ya está trazado.
Y lo peor es que, en ese punto, casi nadie se da cuenta de que ya perdió. El tercer error fue quizá el más costoso: subestimar la tecnología y el cambio en las reglas del juego. Durante mucho tiempo, Joaquín Guzmán Loera confió en métodos que le habían funcionado en el pasado. Mensajeros humanos, cadenas indirectas de comunicación y la creencia de que la distancia física seguía siendo una barrera efectiva. Pero el mundo ya había cambiado. Mientras él se movía como antes, las autoridades ya no lo buscaban de la misma forma. La persecución dejó de ser territorial y pasó a ser digital, analítica y silenciosa. No se trataba de seguir pasos, sino de reconstruir decisiones. Cada contacto, cada intermediario y cada movimiento dejaba rastros que, combinados, ofrecían una imagen mucho más clara de lo que parecía. Uno de los fallos más graves fue pensar que el anonimato seguía siendo posible en un entorno saturado de vigilancia indirecta. No hacía falta escucharlo directamente. Bastaba con observar a quienes lo rodeaban. Sus movimientos generaban reacciones, y esas reacciones eran medibles. El error no fue usar tecnología, sino no entender cuánto había avanzado la tecnología ajena. A esto se sumó la presión del tiempo. Después de cada fuga, el margen de tolerancia se redujo. Cada error posterior fue analizado con mayor profundidad. Cada señal fue tomada más en serio. Lo que antes podía pasar desapercibido ahora se convertía en una alerta inmediata. El nivel de escrutinio ya no permitía improvisaciones. También hubo un componente psicológico. El éxito previo genera una falsa sensación de invulnerabilidad. Haber escapado antes reforzó la idea de que siempre existiría una salida. Pero esa confianza se transformó en rigidez. Adaptarse implicaba aceptar que las reglas habían cambiado, y esa aceptación llegó demasiado tarde. Cuando la tecnología entra de lleno en la persecución, el poder armado pierde relevancia. No importa cuántos hombres protejan un perímetro si la ubicación ya fue inferida desde lejos. En ese punto, la captura deja de ser un golpe sorpresivo y se convierte en la consecuencia lógica de un proceso largo. Este error no se manifestó de inmediato, pero fue decisivo. Porque cuando alguien deja de evolucionar mientras su adversario sí lo hace, el desenlace es inevitable. Y para entonces el margen de escape de Joaquín Guzmán Loera ya era prácticamente inexistente. El último error no fue operativo ni tecnológico. Fue creer que aún había tiempo. Cuando el cerco ya estaba prácticamente cerrado, Joaquín Guzmán Loera siguió actuando como si todavía existiera margen para corregir, moverse o negociar. Pero en ese punto, cada opción ya había sido evaluada por quienes lo buscaban. Las rutas que antes ofrecían escape se convirtieron en trampas previsibles. Los refugios dejaron de ser seguros porque ya estaban dentro del mapa. Incluso las decisiones que parecían improvisadas eran, en realidad, respuestas esperadas. El margen de sorpresa había desaparecido por completo. Y cuando eso ocurre, el desenlace ya no depende del poder, sino del tiempo. Otro elemento decisivo fue el impacto de la presión internacional. A diferencia de otras etapas, esta vez no se trataba solo de una persecución local. La cooperación entre agencias elevó el nivel de seguimiento y redujo las posibilidades de error del lado de las autoridades. Cada movimiento tenía consecuencias inmediatas. Cada paso era observado desde múltiples frentes. También influyó el desgaste interno. Vivir constantemente oculto, limitado y bajo presión termina afectando la toma de decisiones. La cautela se convierte en ansiedad, y la ansiedad en errores. En ese estado, mantener el control absoluto resulta imposible, incluso para alguien que lo había logrado durante años. Cuando finalmente ocurrió la captura, no fue un golpe inesperado, sino el cierre de un proceso largo. Todos los errores anteriores, la rutina, la confianza excesiva, la falta de adaptación y la subestimación del cambio convergieron en un solo punto. No fue una caída repentina, fue una consecuencia acumulada. La historia de cómo terminó encerrado Joaquín Guzmán Loera no es la de un hombre invencible derrotado de un día para otro. Es la historia de alguien que dejó de corregir a tiempo. Y en el mundo que él mismo ayudó a construir, ese suele ser el error definitivo. Los errores que encerraron a Joaquín Guzmán Loera no fueron inmediatos ni aislados, fueron el resultado de decisiones repetidas y señales ignoradas. Entender cómo cayó ayuda a comprender cómo opera realmente el poder criminal cuando deja de adaptarse. Suscríbete al canal y comenta. Antes de irte, te invito a ver el video anterior del canal, aunque no esté directamente relacionado con este tema, porque forma parte del contexto que estamos construyendo. Aquí estamos armando una serie completa para entender, pieza por pieza, la historia alrededor de Joaquín Guzmán Loera y el cártel de Sinaloa.
Revisa los videos anteriores. Mantente atento a los próximos documentales y no te pierdas ningún capítulo de esta historia que seguimos analizando a fondo.